Nos gusta esta palabra a mi esposa y a mí es muy buena y profunda. Dios bendiga a estos pastores y estos ministerios. Qué bueno, pastor. Tenía deseos de escucharle, ya me hacías faltas oírle. Qué bueno que estás de regreso. Gracias por todos esos logros espirituales. La gloria sea para el Señor. Gracias. Dios los bendiga. Sus predicaciones le ayudaron mucho a mi hijo cuando estuvo en el hospital y está sano. Gracias a Dios. Bendiciones a toda su familia desde Tijuana. PC. Ejerció esa influencia negativa sobre su familia, sobre sus soldados, sobre su país, sobre su generación, y el país estaba realmente destruido en todos los sentidos, hasta que el Señor levanta a una persona como David, un hombre sí, con muchos defectos, con muchas debilidades como ser humano, ¿verdad? Pero una persona que dice que era conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, tenía problemas, más que nada problemas de carácter y todo esto, pero era un hombre que amaba a Dios, un hombre con una unción y con una gracia del Señor tremenda, y este hombre pues trajo un refrigerio, trajo una restauración espiritual, política, económica al país. Y es que cuando un gobernante es una persona respaldada por Dios, bendecida por el Señor, todo el pueblo, todo el país es bendecido, y de alguna manera la bendición de la cabeza salpica el resto del cuerpo. Pero sabemos, y todos somos conscientes de lo que estamos hablando, que cuando las autoridades no son autoridades espirituales, que aman a Dios, que respetan los principios morales y espirituales de la Biblia, pues el país entra en un callejón sin salida, y bueno, y vemos que sinceramente no hay oportunidad para un cambio, ¿no? Vamos a seguir en esta tarde hablando de este tema, el tema de la obediencia, y quiero decirles que la primera vez que en la Biblia encontramos este verbo, el verbo obedecer, que es igual que escuchar, se dice igual en hebreo, escuchar y obedecer, es lo mismo, está en Génesis capítulo 3, versículo 8, donde la Biblia nos enseña que aquella primera pareja, aquel primer matrimonio, oyó la voz de Dios, la escuchó perfectamente, la conocía perfectamente, pero se escondió. Algo habían hecho que les había cambiado por dentro y por fuera. Aquella voz que antes les atraía, aquella voz que antes les llamaba la atención de tener comunión con Él, porque era su creador, su Dios, ahora les produce temor, ahora se esconden, ahora se alejan del Señor. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: oyeron la voz del Señor Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva antes tenían una comunión con Dios maravillosa, pero ellos sabían que no estaban bien. Ellos sabían que habían quebrantado el único mandamiento que en aquel momento tenían que cumplir, y tenían temor. Y es que cuando en la Biblia estudiamos este verbo, que dicho sea de paso aparece 1160 veces, 1160 veces, oír, obedecer, escuchar, encontramos que cuando el Señor habla, a través de esa voz, a través de ese mensaje, nos llega una información que tiene que producir en nosotros un impacto. Si cuando Dios habla no es como cuando habla un hombre, un amigo o una persona contigo que, bueno, pues te entra por un oído y sale por el otro, ¿no? O le puedes hacer caso o dice, bueno, yo paso de esto, no creo en esto, no me interesa. Cuando Dios habla, el verbo que estamos analizando y estudiando hace referencia a que Dios habla, Dios transmite una información con la intención de que la persona que recibe el mensaje sea confrontado y cambie. Por eso yo digo que es imposible que una persona pueda asistir durante años y años, por ejemplo, a esta congregación si en lo más profundo de su corazón no quiere cambiar, porque se le va a hacer en algún momento determinado el ambiente irrespirable. Se va a sentir incómodo, porque cada vez que se predica la palabra, Dios te va a estar hablando. No yo no te tengo nada que decir, pero Dios nos tiene continuamente muchas cosas que decir y compartir. Y por eso hay personas que cuando a veces escuchan a un predicador, sea yo, sea cualquier otro, pues se preguntan, ¿quién le habrá contado a este hombre mi vida? ¿Cómo sabe esta persona? ¿Cómo se atreve a decir desde el púlpito lo que está diciendo? Y la persona que está compartiendo ni siquiera es consciente muchas veces de lo que está diciendo, de lo que está compartiendo, pero el Espíritu de Dios, que conoce el corazón del hombre, toma la palabra y milagrosamente te habla a ti, a ti, a ti, a ti, y esa sensación que a lo mejor algunos de ustedes han tenido en más de una ocasión de el Señor me está hablando a mí, pues resulta que el que está detrás tuyo, sin tú saberlo, también está pensando y diciendo lo mismo, y el otro, y el otro, y el otro. Y esa es la grandeza de la palabra de Dios, que cuando Dios habla,
revela lo oculto de tu corazón. Dice que es una espada que penetra, corta toda ligadura, saca a la luz todo lo que tiene que sacar a la luz. Y la palabra de Dios viene para confrontarnos. El Señor no se casa con nadie. Yo siempre he dicho que el Señor es un Dios que habla muy claro, es un Dios directo, es un Dios que viene para hablarnos claramente, porque Él quiere lo mejor para nuestra vida. Y cuando esta gente oyó la voz de Dios, se sintió mal, porque en lo más profundo de su corazón sabía que no estaban haciendo las cosas decentemente y con orden, y por eso se ocultan de la presencia del Señor. Y es que la palabra de Dios no solamente trae información, sino que te sacude, te zarandea en lo más profundo de tu corazón. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando aquel copero, aquel hombre que estaba en el destierro, tuvo la bendición de tener un puesto de trabajo excelente, nada más y nada menos que ser el copero, la mano derecha del rey en aquella época, pues él estaba muy bien, él comía de maravilla, vestía estupendamente, vivía en el rey, vivía a un nivel tremendo. Pero hay un momento en el que en Nehemías capítulo 1 cuenta la historia que vienen unas personas de su tierra, de su país, y él les dice: oye, ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi país? ¿Cómo está la gente que se quedó allí? Y le dan una información que lo sacude, lo rompe totalmente, y le dicen: nuestra tierra, nuestro país está destruida. El templo, por si no te has enterado, ya no existe, ya no hay sacrificios en el templo, no hay coros, no hay levitas que cantan y alaban y adoran al Señor. Las murallas de Jerusalén pasaron a la historia. La ciudad de Jerusalén es un montón de escombros, no hay murallas, la ciudad está destruida. Y entonces este hombre encontramos que se pone a orar. No digo que antes no orara, pero por lo menos no hay constancia de que antes fuera un hombre de oración, fuera un hombre, digamos, cercano al Señor. Era cercano al rey, pero realmente la Biblia no dice que fuera un hombre cercano al Señor. Pero aquella información, aquella palabra que oyó, lo sacudió, y entonces dice que ora, llora, ayuna, y le pide al rey que le permita volver a su país para emprender toda una restauración nacional, cosa que hizo. Y les animo a que lean el famoso libro de Nehemías, que no tiene desperdicio. Un hombre que lo deja todo, y cuando llega a Jerusalén dice que a altas horas de la noche, montado en su cabalgadura, da vueltas y vueltas alrededor de la ciudad de Jerusalén, y él llega al convencimiento de que aquella información que le habían dado era una información correcta. Es decir, como alguien dijo, la información es poder. Él no había cambiado, él no había tomado ninguna medida, él no se había planteado dejar su trabajo, dejar el palacio con el rey, pero en cuanto le llega la información, él dice: yo no puedo seguir así. Y es que, hermano, hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos habla y Dios nos confronta. Y cuando nos habla del perdón, pues va a tocar ese área de nuestra vida. Y cuando habla de la oración, o cuando habla de la lectura bíblica, o cuando habla de la santidad o de cualquier otro área, cuando Dios habla, siempre viene el mensaje de Dios con la intención de sacudirnos, de llevarnos a un punto de querer cambiar. Y por eso la Biblia nos enseña que cuando una persona es obediente, no solamente porque oye atentamente la voz de Dios, sino que la cumple, esa persona, ese pueblo, ese país, ese gobernante es bendecido en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si vamos a Génesis capítulo 21, un poquito más adelante, encontramos al patriarca Abraham, que se le presenta un tal Abimelech. Abimelech no es un nombre, Abimelech es un título. Por ejemplo, a los reyes de Egipto lo llamaban a todos faraón, faraón tal, faraón cual, faraón no sé qué. Los reyes de los filisteos se llamaban Abimelech. La palabra Abimelech significa mi padre es rey. Abí, mi padre, Melech, rey. Mi padre es rey. Es el título que se le daba a los reyes de los filisteos, aunque después tuviera su nombre propio. Un tal Abimelech, un rey de los filisteos, llega y le dice a Abraham: oye, vamos a hacer un pacto. Yo noto que tú eres una persona bendecida. Dios te ha dado como especie de un don. Tú vives en el desierto. Aquí no hay agua, pero tú encuentras agua con una facilidad increíble. Notamos que Dios te ha bendecido, notamos que Dios está contigo, hagamos un pacto. Y entonces veamos esa conversación, qué interesante. Génesis 21:21, dice así. Si quieren, bueno, arrancamos desde el 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Oye, qué bonito es cuando alguien que no es creyente te dice eso, Qué bonito cuando una persona que no es creyente, que no tiene al Dios que tú tienes, ni las creencias que tú tienes, observa que tú eres una persona diferente. Podrá estar a favor o en contra de lo que crees, evidentemente, cada uno es libre de pensar y decir lo que quiera, pero el inconverso
tiene como un olfato espiritual y nota cuando una persona tiene o no tiene la bendición de Dios. Y Abimelec, que era un pagano, que no era adorador del Dios de Abraham, sino ellos tenían sus propios dioses. Fíjate qué bonito la palabra que le dice a Abraham: yo noto que Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde he morado. Respondió Abraham y dijo: yo juraré. Pero Abraham, escucha bien, reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Es decir, vale, vamos a llevarnos bien, no vamos a pelear los unos contra los otros, ni yo te hago la guerra a ti, ni tú me haces la guerra a mí. Pero aquí hay que aclarar algo, Aquí no podemos firmar la paz, sino que aquí tenemos que aclarar, hay un tema pendiente, y aquí hay un tema pendiente muy serio. Estamos hablando del agua en el desierto. No es como hoy en día que abrimos el grifo y sale todo el agua que queramos. Tener agua en el desierto, amigo, eso era un tesoro tremendo. Y le dice: a mí me han quitado pozos de agua. A mí tus siervos, tus soldados, me han tapado con tierra y con piedra los pozos de agua que yo he abierto. Y entonces mira lo que le dice Abimelec, versículo 26. No sé quién ha hecho esto, le dice Abimelec a Abraham, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído nada hasta el día de hoy. Es decir, Abimelec no es que fuera una persona mala, no es que estaba ocultando un hecho, una realidad, sino que dice: yo no sabía nada de este tema. Yo es lo primero que oigo de que mis siervos, mis soldados, mis hombres te han estado amargando la vida con el tema del agua de los pozos que tú has abierto en el desierto. Se en cuenta que, por ejemplo, Abraham llegó a abrir más de 7 pozos. Él vivió en una ciudad que hasta el día de hoy, miles de años después de Abraham, todavía existe. Es la ciudad más importante del desierto del Negev y se llama Beer Sheba. Beer en hebreo significa pozo, Sheba significa 7. La ciudad de los 7 pozos. Y los pozos siguen abiertos, Los pozos siguen abiertos y la gente sigue sacando agua de esos pozos. Entonces Abimelec le dice: mira, yo no tenía ninguna información, tú tampoco me has comentado nada. Fíjate cómo este hombre no había cambiado, no había tomado medidas, no había tomado ni siquiera represalias contra sus soldados porque no tenía información. Es decir, en la Biblia el oír, el Shema, no solamente es oír y decir: ah, vale, muy bien, me parece muy bien, sino que Dios cuando habla, cuando nos llega el mensaje, cuando nos llega la información, tenemos la posibilidad de cambiar. Por eso, amados hermanos, cuando Dios habla a tu corazón, ¿qué dice el mensaje? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla es una oportunidad que Dios te está dando hoy. Mañana no sé si te la volverá a dar, pero si Dios te habla hoy y te toca el corazón en un área oculta que a lo mejor no la has contado ni has compartido con nadie, si Dios te habla hoy en ese área, cambia, porque cuando Dios habla es para que cambies siempre a mejor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos un poquito más adelante y encontramos en el capítulo 22, verso 18, que este verbo se puede traducir de dos formas diferentes. Lishmoa se puede traducir por obedecer o por escuchar. Vamos a demostrarlo bíblicamente. Génesis 22, 18. Le dice el Señor a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Versículos anteriores dice que Dios le habló y Abraham oyó la voz de Dios. Pero más adelante el Señor, en vez de decir: yo te voy a bendecir y tu bendición va a salpicar a todas las generaciones que te van a suceder, gracias, porque has oído y porque has obedecido la voz del Señor tu Dios. Luego es un término que se puede traducir exactamente igual de una forma o de otra. Teniendo esta información, ahora podemos entender la profundidad de algunos mensajes o de algunos textos donde aparece este verbo y lo han traducido, han optado los traductores por traducirlo como oír en vez de como obedecer. El famoso texto de Romanos 10. La fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Bueno, si fuera así tan fácil, ¿no será que la fe viene cuando obedecemos al Señor y ponemos en práctica sus mandamientos y ahí se produce algo y se activa algo en nuestro ser? Pues por supuesto que sí. Ahora podemos entender el énfasis tan grande que el Señor en 7 ocasiones diferentes lanza el mensaje a las famosas iglesias del Apocalipsis y les dice: el que tiene oído para oír, que oiga o que obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto,
prestemos oídos, porque cuando Dios nos habla es para que podamos obedecer su voz. Vamos un poquito más adelante. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 5, 7, encontramos un versículo impresionante acerca de la persona de Jesús. Que la persona más obediente en toda la historia de la humanidad fue sin lugar a dudas el Señor Jesucristo. Jamás quebrantó un mandamiento, jamás se rebeló. El único momento en su vida en el que él entra en una guerra interior, en una pelea, por así decirlo, con su propia voluntad y con la del Padre, es cuando lo vemos en el jardín de Getsemaní, de rodillas, postrado, no en una actitud rebelde, no, en absoluto, pero sí diciéndole al Padre en 3 ocasiones: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿no? Quitando eso, vemos que el Señor Jesucristo fue obediente siempre, siempre. No fue un niño rebelde, Fue un joven, fue una persona tremendamente sometida a la voluntad del Padre, pero siempre fue así. ¿Cómo aprendió a ser obediente? Porque nadie nace siendo obediente. Nacemos con la tendencia a ser desobedientes. Si no, preguntémosle a los padres y a las madres que tienen niños pequeños, ¿qué le tienen que enseñar? ¿A obedecer o a desobedecer? Generalmente a obedecer. ¿Qué le tienen que enseñar? ¿A portarse bien o a portarse mal? Generalmente la tendencia es hacer cosillas que no están muy bien que digamos, ¿verdad? Pues fíjense el sistema que el Padre utilizó con su Hijo Jesucristo para que fuera el ser más obediente de toda la creación, de toda la historia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 7, y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, está hablando de la noche en Getsemaní, evidentemente, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta aquí no hay problema, pero ahora viene lo tremendo. Si quieren podemos leerlo junto, el versículo 8, y dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Otra vez: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Luego, todas las pruebas, todas las dificultades, todos los obstáculos, todo lo que aparentemente es negativo, de negativo nada. Son oportunidades, son las acciones que Dios hace a nuestro favor para producir en nosotros un cambio siempre a mejor, para que podamos llegar a aprender a ser obedientes, que no es nada fácil, pero que ahí está la clave, y ahí está verdaderamente la bendición de Dios. Aprender a ser obedientes, no servir al Señor a nuestra manera, no servir al Señor desde mi punto de vista, según a mí me parece, según yo creo y según yo siento. Gracias al Señor, la obediencia no está conectada con las emociones ni con los sentimientos, porque si no sería un peligro, si no nunca llegaríamos a ser obedientes. La obediencia está conectada viendo cómo funciona y cómo opera y cómo se manifiesta con algo que la Biblia dice que es lo más importante de todo. ¿Qué es lo más importante? El amor. ¿Cuál es el mayor mandamiento?, le preguntaron al Señor, y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor es la fuerza más poderosa, fue lo que movió a Dios a poner en marcha, ¿verdad?, la redención y el rescate de la raza humana perdida y condenada por el pecado. Y cuando nosotros obedecemos al Señor es porque en el fondo le amamos, porque no obedecemos por presión, obedecemos por convicción. No venimos a la iglesia porque nos obligan. A mí nadie me obliga a estar aquí, yo estoy aquí porque yo quiero, y el día que no quiera me voy. No somos cristianos ni leemos la Biblia porque nos están dando todo el día la vara para que leamos la Biblia, sino que llega un momento en nuestra vida en el que la leemos porque me agrada leer la palabra de mi Dios. Y no dejo de pecar no porque no pueda, porque yo puedo pecar cuando quiera y como quiera y con quien quiera, sino que no peco porque amo tanto al Señor que le obedezco, porque entiendo que amándole le obedezco, y si no le amara, mi obediencia sería muy pobre o sería prácticamente nula. Por eso el Señor conecta el tema de la obediencia con el amor. ¿Quiénes son las personas que más obedecen a Dios? Los que más les aman. ¿Cuáles son los más rebeldes? ¿Cuáles son las personas que les cuesta obedecer? ¿Cuáles son las personas que se les hace cuesta arriba la vida cristiana? Que no pueden, aunque quieran, se esfuerzan, no pueden. ¿Por qué? Las personas que no terminan de amar a Dios. Ahora podemos entender la profundidad de la palabra, de la pregunta del Señor, cuando le dice a Pedro: Pedro, vamos a ver, ¿tú me amas?
No le pregunta otra cosa. Nosotros le hubiéramos preguntado, oye, ¿dónde estabas cuando tú me dijiste que no me ibas a traicionar, no me ibas a negar? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? No le pregunta nada de eso. Solamente le pregunta, ¿tú me amas? Y cuando Pedro abre su corazón y le dice, Señor, tú sabes que a pesar de todo lo que he hecho y todo lo que he dicho y todas las meteduras de pata que he cometido en mi vida, tú sabes que yo te amo. Pues el Señor le dice, pues si tú me amas, venga, ponte a trabajar y apacienta a mis corderos. Porque el Señor le da responsabilidad, abre puertas, guía, bendice y prospera a toda persona que le ama, porque el que ama es una persona fiel y el que es fiel le obedece al Señor, sí o sí, aunque no lo entienda. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, vemos que el Señor tuvo que aprender a ser obedientes. Si Él tuvo que aprender a ser obedientes, tú y yo vamos a ganarle a Él. Si no más profundo de nuestro corazón, ¿quién no tiene problemas con la rebeldía? ¿Tú no tienes? ¿Tú no? Yo fui un rebelde toda mi vida. ¿Quién no tiene problemas con el orgullo? ¿Quién no tiene problemas con la impaciencia? ¿Quién no tiene problemas de carácter? Dígame quién. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano y ponerse como botón de muestra de qué? De nada. Pero el Señor nos prueba, el Señor nos moldea, el Señor nos trata, el Señor nos da oportunidades a pesar de nuestros errores y carencias. ¿Por qué? Porque nos ama, y nos ama tanto que nos prueba para probarnos siempre, para producir en nosotros el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es la obediencia. Lo hemos leído esta tarde en Filipenses capítulo 2. Fue obediente, no una temporada, no se portó bien un tiempo y el resto de la vida fue un desastre. No, fue obediente hasta la muerte. Y hasta la muerte de cruz, la muerte que Él escogió para morir de esa manera por la raza humana. Y quiero terminar leyendo en Daniel capítulo 9 la famosa oración del profeta Daniel en Babilonia, cuando él, leyendo al profeta Jeremías, sabe que el tiempo se acerca, el tiempo del cautiverio ya se está cumpliendo. Los 70 años que profetizó Jeremías en sus profecías, en su libro, están próximos a cumplirse. Y él sabe perfectamente que lo que el Señor profetizó a través de la boca de Jeremías era verdad. Y él se pone a orar, y él se pone a clamar al Señor, y esa oración la tienen ustedes en el capítulo 9 de Daniel, que es una oración maravillosa. Léanla, estúdienla, mediten en ella para que vea cómo ese hombre se desgarra delante del Señor, cómo ese hombre no le echa la culpa a Dios ni a nadie de nada, sino que reconoce que han sido desobedientes, que no han oído la voz de Dios, que se han apartado de los caminos del Señor. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 9, ¿lo tienen, hermanos? Versículo 6, el 9:6 de Daniel dice así: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Más claro agua. 40 años, por ejemplo, Jeremías estuvo profetizando: cambien, dejen de adorar imágenes, arrepiéntanse. No había manera. Jeremías lo decía. Daniel ahora dice en su oración: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Versículo 10: no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios, ni a los hombres ni a Dios. ¿Qué te parece? Versículo 11: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual nos ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo del Señor. Versículo 14: por tanto el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. ¿Os dais cuenta, hermanos? Ahora Daniel medita 70 años después de aquella ruina, el país destruido, el templo quemado, mujeres violadas, chicos muertos, un desastre. El país está destruido, no existe. Y él se pone a orar y dice una de las razones principales, y lo dice 4 veces, por las cuales hemos hecho el ridículo y el enemigo ha podido más que nosotros, y nuestro país es un montón de escombros y de ruina, es porque no oímos y no obedecimos, oímos pero no obedecimos la voz de nuestro Dios. Que, hermanos, que a nosotros no nos pase jamás el haber oído, el haber entendido la palabra de Dios y no haberla puesto por obra. Porque cuando el Señor habla en nuestro corazón, habla para confrontarnos, para darnos una oportunidad para poder obedecer a Dios. Y vuelvo a repetir, si hoy el Señor habla a tu vida, no cierres tu corazón. Dale gracias al Señor por la oportunidad